voy a poner ya en pantalla a Marco Acuña para empezar a conversar sobre el anuncio que se hacía desde los gremios de profesionales al país ya hace algunos días, sobre el final de la semana anterior. Marco Acuña es un invitado regular de esta casa, ustedes lo conocen, así que lo voy a poner directamente en pantalla. Querido Marco, qué gusto, gracias por atender nuevamente a La Contra. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. Marco, yo le voy a mandar una membresía a usted de La Contra, ¿sí sabe? Muchas gracias por atendernos siempre que lo invitamos. Muchas gracias a usted. Marco, a ver, esto lo habíamos conversado la última vez que estuvimos aquí, se anunciaba el término de los apagones sobre el mes de diciembre y conversábamos y yo le preguntaba a usted, óigame Marco, ¿es factible sostener en el tiempo ya después del periodo de lluvia esto? Usted me decía, vea, lo veo difícil y depende de cómo avancen los contratos que se están empezando a ejecutar. Claramente esos contratos no han avanzado al ritmo ni con la transparencia que muchos esperaríamos. Y nuevamente estamos con el problema saludando en nuestras narices, querido Marco. Así es. El problema es que no hemos tenido buenos resultados en este tiempo de todos los procesos que de alguna manera el gobierno los impulsó y los diseñó como para poder a servicio del país una generación térmica que el país necesita. Y tampoco ha hecho lo suficiente para que la generación térmica que el país posee instalados más de 2.100 megavatios de energía térmica, que es la que debería habernos dado el respaldo para cuando teníamos o tenemos las épocas de estiaje. Esto inicialmente solo estuvieron 650 megavatios disponibles y lo único que se ha recuperado son 250 megavatios, es decir, con eso llegamos a 900 megavatios de los 2.100 que tenemos disponibles, o sea, tenemos instalado. El anuncio entonces realizado con repetición por parte del gobierno de que eran cerca de 1.000 megavatios instalados durante la gestión de la crisis energética, al final ya en la práctica no se está aplicando, no los tenemos disponibles, quiero decir. Lamentablemente es así, hay una serie de anuncios que se han hecho de una u otra manera de diferentes ámbitos gubernamentales, sobre todo, que no necesariamente han correspondido a la realidad, ¿no? O sea, desde los anuncios que el mismo presidente hizo a nivel internacional, que 1.500 megavatios estarían incorporados en su primer año de gobierno, lo que nunca ningún gobierno ha hecho. Eso no correspondió a la realidad y, de hecho, lo único que tenemos certero son los 100 megavatios del primer paquete que el gobierno había diseñado. Había diseñado un primer paquete de 341 megavatios, los cuales 100 correspondían a la compra de energía, no compra de generación de generadores, sino compra de energía, y esto es lo que realmente sí fue incorporado. Con estos debían ser implementados los 241 megavatios, 150 megavatios de Progen y 91 de Austral. De estos justamente, a pesar de que debieron haber entrado ya la primera parte en funcionamiento el 5 de noviembre y el resto hasta máximo diciembre, hasta ahora no tenemos una certeza de cuándo entrarán. Ya se supone que inclusive los contratistas han sido multados y una serie de problemas que han habido y que en realidad no tenemos una certeza del primer paquete. El segundo paquete es todo incertidumbre, son una serie de procesos que inclusive ya se han dado de baja por una o por otra razón y que en total nueve procesos que SELEC los ha dado ya de baja por no haber tenido un resultado satisfactorio. Y sin embargo, se tiene dentro de eso una segunda y tercera barcaza que hasta ahora no se sabe en qué condiciones están, a pesar de que una de ellas está haciendo pruebas de generación, la segunda simplemente está en aguas ecuatorianas, pero no se sabe en qué condiciones legales y técnicas van a entrar. No Ahora, hay más.
hablemos Sí, del seguimiento a esos contratos, ¿no? Porque al final puede haber muy buena intención a la hora de promoverlos, pero luego se van quedando en los procedimientos que van ejecutándose dentro de la institución, o bien al final del procedimiento de contratación no se cumplen los tiempos de ejecución. ¿Ustedes han podido analizar uno a uno o particularizadamente, quiero decir, los contratos que se han llevado para generación en este gobierno y por qué están específicamente fallando? ¿Es un tema de motivaciones técnicas? ¿Es un tema de términos de referencia? ¿Es un tema del proceso de contratación en sí mismo? ¿O sencillamente no se ha tomado la diligencia debida para llevarlos a ejecución en razón de los tiempos y etcétera, etcétera? bueno, existe un sinnúmero digamos, de circunstancias en muchos de estos procesos, pero que en general todos obedecen primero que no se tomaron las medidas oportunamente. O sea, el gobierno estuvo desde noviembre, desde el año anterior, y recién en abril, luego de los primeros problemas, se comenzó a tomar real conciencia de ello y ahí se comienza a tratar de tomar las contrataciones. Entonces hubo un hueco de temporalidad. Y segundo, se ha tratado de hacer contratos con urgencia, pero sin la debida prolijidad, a tal punto que dentro de los contratos no se sabía si los generadores, se dijo que se habían hecho visitas a Miami, y después se dijo que no se sabía si los generadores eran de China o de Estados Unidos. Y así por el estilo, se decía que se estaban trayendo por avión, inclusive que de aquí se mandaba aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que traigan por urgencia los aviones. Se dijo que se había afectado las condiciones climáticas mundiales y una serie de cosas que han tratado de ser justificativos a la final de estas demoras, y que no oportunamente y de inicio no se tomaron las precauciones necesarias, ni siquiera se exigieron las garantías que corresponden a cualquier contrato y más aún de esos volúmenes. O sea, garantías de fiel cumplimiento, de buen uso del anticipo, todas esas garantías debían haber estado totalmente diseñadas para que el país también tenga los respaldos necesarios de exigencia frente a los contratistas, ¿no? A Oiga, Marco, veces sí, pero ¿cómo se puede firmar el contrato si no existen presentadas garantías? Es decir, ¿cómo puede avanzar a una siguiente parte del proceso, llegar a conclusión, anunciarse, si ni siquiera las garantías, requisito más que indispensable para cualquier contrato público, no están debidamente entregadas? exactamente, ese tipo de cosas no han sido debidamente aclaradas y debería los estamentos, digamos, estatales deberían tomar acciones sobre eso. Los segundos contratos, o sea, justamente a pesar de haber cumplido los requisitos algunos de los contratistas, el momento de ya asignarles los contratos y ejecutar los contratos, no pudieron presentar las garantías necesarias y por eso se han dado también algunos contratos de baja. Entonces, son esa serie de situaciones que han complicado y que el país pueda tener por ese lado las soluciones que el país necesita. Por otro lado, los mantenimientos y recuperación del parque térmico tampoco se ha hecho mayor cosa y siguen y permanecen sin darle energía al país esos grupos generadores que le pertenecen al Estado y que deberían haber estado ya funcionando. La misma Termogas Machala no se le entrega el combustible necesario para que pueda funcionar con toda su capacidad. Tiene capacidad de 230 megavatios y apenas generan 90 o menos. Y siguen embodegados el grupo generador de 200 megavatios que no se les da ningún proceso para que puedan realmente de algún momento entregar energía al país. Igualmente, nosotros habíamos señalado que hay otra serie de medidas como la campaña de ahorro y eficiencia energética que el país debe hacer, devolver
la cultura del ahorro y la eficiencia energética. No se ha hecho nada a tal punto de que ahora, en el mes de enero, ya alcanzamos una demanda máxima de 4.951 megavatios. Y el año pasado, recién en abril, llegamos a superar los 5.000 megavatios. Sin embargo, dadas las actuales situaciones, vemos que vamos fácilmente a superar los 5.000 megavatios de demanda, y en abril tendremos seguramente 5.300, 5.500, podríamos llegar de demanda si es que no se toman las medidas necesarias para que también por ese lado tengamos una disminución de riesgo. ¿Y cuáles serían las medidas necesarias? Porque al final lo que nos interesa a todos es tener luz en abril, en mayo, en julio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las medidas urgentes que deberían tomarse en este punto, con 3 meses todavía de oxígeno, para garantizarnos luz sobre las cabezas en el mes de abril? A ver, dado la referencia del año pasado tuvimos problemas en abril justamente porque se produjo un incremento de la demanda y porque también tuvimos limitación en marzo y abril de la cantidad de aguas. Ventajosamente ahora en enero hemos tenido suficiente, y sí vamos a tener para febrero al menos la suficiente reserva, porque el embalse Mazar ha podido ser llenado, y entonces nos produciría un respaldo energético de por lo menos 30 días, o hasta podría alcanzar 45 días. Pero eso significa que... Mire qué interesante, Marco. Si Mazar está lleno, si Mazar está a tope, ¿cuántos días de energía nos garantizaría? Entre 30 y 45 días, dependiendo también, seguimos en función de la cantidad de lluvias que se pueda tener en esos días en el resto del sistema, ¿sí? Entonces todo es como que concatenado. Entonces, por eso es que solo dependemos nuevamente de las lluvias que tengamos en estos meses, para no volver a tener apagones, porque no hemos podido generar nuevas reservas de energía, aparte de lo que es el embalse Mazar. Entonces, en mayo se supone que entra un periodo más regular de lluvias hasta septiembre, octubre del año, en que nuevamente entramos en una nueva época de estiaje, conforme lo que normalmente ha ocurrido en la parte climática. Entonces, en el sector eléctrico siempre vamos a estar dependiendo exclusivamente de eso. Entonces, la idea es que debemos, por un lado, controlar la demanda, y por otro lado, incorporar la energía, tanto de la energía que tenemos con ese parque térmico que está abandonado, como con la nueva generación que debe ser debidamente contratada en condiciones que sean apropiadas para el país. De lo que ustedes han podido investigar, Marco, ¿qué porción del parque técnico se encuentra en el estado que usted me dice, abandonado? Bueno, nosotros tenemos más de 2.100 megavatios que el país posee, parque térmico, y solo están funcionando 900. Y eso lo podemos ver en la curva diaria de SENACE, ¿no? Incluida la barcaza, llegamos a tener 1.000 megavatios de energía térmica, que es la energía base que estamos teniendo a lo largo de este tiempo. Tenemos la otro componente, es la energía que estamos importando de Colombia, que estamos pagando a Colombia por esa energía que estamos comprándole, y que eso está variando dependiendo de la hora del día hasta tener los 450 megavatios. El resto estamos teniendo la energía que proviene fundamentalmente del Coca-Cola Sinclair y del sistema Paute, más los otros generadores hidroeléctricos que tiene el país. ¿Qué se sabe de Toachi y Pilatón, Marco? Bueno, Toachi y Pilatón ya entró la primera turbina y la segunda turbina a generar en etapa de prueba, que está contribuyendo también, pero eso es parte de la energía hidroeléctrica. Entonces, claro, está funcionando, y esperamos que ya mismo entre la tercera turbina a entregar energía al país para completar todo lo que significa el proyecto Toachi y Pilatón, que son los más de 200 megavatios. Óigame, Marco, uno escucha 200 megavatios cuando habla la gente, ¿no? De que necesitamos 1.000 megavatios, 1.500 megavatios, y luego viene una barcaza y te dice, ya, esta nos va a aportar 30. Aún se luce distante la resolución del problema. Pero más allá de eso, Marco, tenemos
solamente 90 días de oxígeno hasta abril. ¿Qué contratos están trabados? ¿Qué asuntos podrían solventarnos, al menos en una primera etapa, el problema, que todavía o no salen del ministerio o habiendo sido ya adjudicados todavía no entran en ejecución? Bueno, en el corto plazo se tienen los 241 megavatios de estos contratos que están en proceso, que están contratados y que parte de los equipos ya han llegado al país y que en teoría deberían estar incorporándose entre, digamos, estaría previsto que hasta abril ya por fin cumplan con la entrega de esta generación, el país pueda recibir. Serían 241 megavatios sumados los 3 contratos, 2 de Progen y 1 de Australia. Eso es lo que se tiene actualmente. El resto son las otras barcazas, que son la una que está entregando energía y las otras 2 que están en proceso, ¿no? Eso es lo que realmente se tiene. Del resto ya nada es menos cierto todavía. Ahora, Marco, a ver, en la discusión política se encuentra también muy en boca de los candidatos el tema energético. Y yo quería saberlo, si quieren no me diga el nombre del candidato, yo quería saber si al menos ustedes como profesionales del área han podido identificar que alguien tiene clara la película, que alguien tiene claro el problema y cómo resolverlo, o hasta el momento de los 16 binomios en parrilla, nadie le pegue en la cabeza al clavo. Bueno, nosotros hemos inclusive conversado con algunos candidatos que han concurrido a los colegios profesionales, algunos sí, con una suerte de conversatorio, otros no hemos podido tener un real acercamiento. Y bueno, del análisis que se tienen, al menos en el papel de los programas, la mayor parte de los candidatos ofrecen alguna alternativa desde diferentes visiones, unos más hacia el enfoque estrictamente privado, o sea, prácticamente privatizar el sector, y otros que más bien defienden la infraestructura que el país posee actualmente y que trata de, incorporando al sector privado, lo puedan fortalecer y dar un mejor desarrollo armónico del país. El presidente candidato también tiene su postura, pero vemos el desarrollo que ha tenido y que más bien no ha producido resultados y que más bien son retóricas que se tienen, ¿no? Entonces, hay muchas veces que decimos del dicho al hecho, hay bastante trecho, y eso es lo que normalmente y muchas veces se ha producido. Entonces, hay algunos candidatos que vemos que tienen, digamos, planteamientos específicos de diferente orden. La mayoría coincide en que se debe desarrollar las energías renovables no convencionales, pero esto hay que tenerlo dentro de un enfoque más global. Lo que planteamos nosotros es que hay que verlo de una manera estructural. Hay que regresar a estructurar un plan maestro de electrificación que nuevamente sea, pero estudiado, no como ha ocurrido en estos últimos 7, 8 años, que es a parches y pateándole un poco más hacia adelante y sin dar reales soluciones, o dando tiros al aire, disparando como hoy día voy acá y se me ocurre tal cosa y mañana voy por acá y se me ocurrió otra cosa, ¿no? Que se han hecho una serie de planteamientos que no obedecen a una real planificación, sino más bien retomar a un derrotero, a una planificación, así como lo tuvimos en años anteriores. Llegamos nosotros a ser exportadores de energía entre el 2016 y 2018, con un soporte y un alcance de tener el 20% de reservas energéticas, con una energía que era reconocido a nivel internacional. Fuimos el quinto país con mejor estructura energética del mundo. Entonces, y en 8 años haber llegado a una crisis tal
Entonces nos debemos pensar y sentir qué pasó en esto y qué es lo que nos espera al país hacia adelante. Ahí voy también, Marco, ¿no? De nada sirve tener un plan maestro de electrificación si al final viene el gobierno siguiente que es opositor al que lo desarrolló y no se cumple. ¿Cómo se podría garantizar que este tipo digamos, que este tipo de actitudes frente a los trabajos técnicos que se realizan para prever las situaciones que se pueden dar en los siguientes años y tratar de ir alimentando las respuestas a esa demanda, se cumple efectivamente? A este momento está todo en el nivel político. Así es, por eso es que nosotros insistimos en que nuevamente debe, desde la parte institucional, nuevamente retomarse la institucionalidad del sector eléctrico. Esto implica nuevamente al ministerio separarle y que no atienda todas las partes y tener un ministerio fuerte, una agencia de regulación igualmente fuerte que haga las regulaciones en forma oportuna y también tenga la fortaleza para controlar todo lo que hacen las instituciones del sector eléctrico. No es posible que tengamos ahora pérdidas de energía del 20-28% en algunas empresas eléctricas de distribución y que no exista ningún control, ninguna cosa que les force a retomar y a mejorar eso. Y eso desde la parte institucionalidad de la institucional. Segundo, lo que hace falta al país. O sea, dejarnos ya de las broncas entre unos y otros, que yo porque pensé así, entonces así debe ser, y el otro porque yo pienso lo contrario, entonces lo que hizo el otro no vale. Sino que más bien llegar a acuerdos en generar un proyecto que se respete, que un proyecto Ecuador en que todos respetemos de tal manera de que sea una planificación técnica y que podamos avanzar con instituciones debidamente fuertes y que tengan y que se les asigne los presupuestos necesarios y suficientes. El sector eléctrico tranquilamente debe y puede ser un sector sustentable, sostenible en el tiempo, tanto técnica, económica y ambientalmente sostenible y sustentable. De los 2.100 millones que en el sector eléctrico se recaudan por medio de las planillas eléctricas, no se le asigna ni siquiera eso para que el mismo Estado, las mismas instituciones como CELEC, SENACE, inviertan lo necesario para que mantengan y que puedan inclusive posibilitar el tener nuevos esquemas de generación o de transmisión y distribución. Entonces, debe llegarse a una estructura que sea y que garantice este sistema. Lo que se ha producido ahora es que, y claro, cuando se habla de tarifas se dice los privados que están queriendo entrar a formar parte de este pastel, claro, presionan porque se les otorgue las mejores condiciones, o sea, se pide que se le pague a 9, 10, 11, 15 centavos por generar solo la parte de generación, cuando por otro lado tenemos tarifas de promedio de 9 centavos. Y entonces, esto hace que, claro, por un lado se presiona y por otro lado se presiona también ya desde diferentes mecanismos a que se aumente la tarifa. Pero ni siquiera los 2.100 millones se asignan al mismo sector eléctrico. Entonces, esto también hay que sincerarse en todo sentido y de ahí partir hacia una planificación ordenada y que sea y que obedezca a un plan de Estado para que con políticas de Estado en el sector eléctrico, y no solo en el sector eléctrico, sino en todos los sectores, de tal manera que sean respetadas, que lleguemos a consensos en que tanto los que pensamos o que piensan de una manera sean y cedan en función de lo otro, en beneficio de hacer y estructurar un plan que respetemos todos. Entonces, si no, no vamos a avanzar ni en este ni en otros sectores del país. O sea, lamentablemente, y esto lo vemos en los análisis políticos, o sea, simplemente confrontamos por cuestiones que ni siquiera vienen al caso, pero que, claro, yo quiero ese espacio de poder
y quiero manejar este sector de acuerdo a mi interés y a mi conveniencia. Eso debemos desterrar en beneficio del país. Todos debemos ceder y congeniar para llegar a una planificación de largo plazo que debe partir de un corto y mediano plazo, ¿no? Rescatar la visión técnica de la disputa política para empezar. Así es. Antes se tenía una institución sólida como era INESEL, hace 20 años. Lamentablemente eso se destruyó y cada vez en el afán de dividir en empresas para privatizar, como fue en los años 80, 84, y que es ahí donde se le escindió, se le desarmó a esa institucionalidad y de ahí se ha hecho una serie de acomodos y arreglos y que han producido y han provocado que lleguemos a esta condición, ¿no? de una desinstitucionalidad y con eso un desorden en el sector eléctrico. Y lo que se está haciendo con estas nuevas leyes es igualmente, o sea, no se está gobernando, no se está haciendo para crear una nueva institucionalidad que pueda organizar todo y que pueda incluirse a los privados y que pueda incluirse a los usuarios, que inclusive cuando se habla de inversión, no se hable y no se privilegie solo la inversión extranjera, porque hay inversión nacional que puede aportar a construir toda la inversión que necesita el sector eléctrico, por ejemplo. Inclusive, no se debe descartar lo que algunos de los profesionales ya han señalado, la inversión del mismo pueblo ecuatoriano. Cuando se dice, a ver, si tenemos un proyecto que nos hace falta fondos, de pronto generemos un organismo, una institución en la cual cada ciudadano pueda aportar 1.000, 2.000, 5.000 dólares para generar entre todos el fondo suficiente que pueda fondear una Una suerte hidroeléctrica de generación. una suerte de capitalización. Vendría a ser Exactamente. vender deuda pública. No, ¿cómo vendría a ser? No, pues, o sea, yo hago una inversión, yo formo un fondo de inversión y de eso yo voy a tener un rédito. Como es rentable Ok, la producción de energía, entonces yo voy a tener un rédito por mi inversión en esta central hidroeléctrica, por decirlo. ok, ok, correcto. Y ahí paso al otro tema, que era también lo que le quería preguntar, Marco. ¿Cómo han ustedes analizado y cómo están recibiendo las diversas propuestas y los diversos formatos de privatización que se proponen desde la visión de los candidatos? Porque hay algo clave que usted me dice ahora. Me dice, ¿sabe qué? El corazón, el real corazón del problema, o buena parte de él, reside en falencias administrativas. Y a mí me preocupa que no estén claros que la resolución de este tipo de falencias debe ser un fortalecimiento administrativo, sino que tenemos de las más variadas y diversas alternativas entre entregarnos una acción a cada ecuatoriano de Petroecuador hasta algunas otras, derrumbémoslo todo y volvámoslo a construir, etcétera, etcétera. ¿Cómo están ustedes recibiendo y procesando todas estas propuestas que se dirigen principalmente a la privatización o de todo el sistema o de alguna etapa de sus procesos? Exactamente, o sea, no se trata de destruirlo todo y volverlo a hacer. O sea, el país tiene una infraestructura eléctrica bastante sólida. O sea, si estuviera correctamente funcionando, tendríamos todo el esquema funcionándolo bien. El problema es que depende quién lo ha administrado, como ha sido la mayor parte. O sea, por ejemplo, en generación, el 90% de la generación es estatal y el 10% privada. Pero si el Estado, que es el que maneja esa parte de generación, no lo hace correctamente, entonces lo va desbaratando. Igualmente en los otros sectores, ¿no? En transmisión y distribución. Para esto hay que retomar y, como decimos, reinstitucionalizar el sector, de tal manera de tener organismos fuertes y que de esa manera pueda estructurar un sistema en el que sí puedan ingresar el sector privado. No hay que satanizar ni lo uno ni lo otro. En estos tiempos yo creo que todo es válido, pero cada uno con su justa medida,
con su justa participación, de tal manera que el uno no vaya a usufructuar del otro, sino que se conviva en forma correcta, garantizando a los unos y a los otros los recursos y todo el funcionamiento. Y por eso es que decimos, no solo debemos decir la inversión privada, externa, transnacional es la que tiene que venir, porque a la final de cuentas, la inversión privada, si es externa, lo que hace es extraer toda la utilidad y los recursos que todos los ecuatorianos vamos a estar vía planilla aportando. Mejor si lo hacemos vía inversión local, nacional, de los grandes empresarios, o también inclusive de los GAD, los gobiernos provinciales, locales, que también nuevamente puedan invertir. Y de hecho hay que tomarlos en cuenta si es que, por ejemplo, queremos mejorar la economía circular, por ejemplo, en el procesamiento de la basura para generar electricidad. Pero hay que tomarlos en cuenta para mejorar el alumbrado público con los gobiernos locales, para ir inclusive con la tecnología, ir implementando lo que se menciona como las smart cities. Entonces, esto tiene que ver luego con la automatización, con el manejo de los semáforos, del alumbrado público, alumbrado de parques y todo lo demás. Entonces, todos tenemos que estar involucrados, pero hay que dar el esquema necesario y suficiente para que podamos primero conversar, segundo ver los alcances que cada uno puede tener y con los cuales puede contribuir. Y la economía popular solidaria también puede contribuir y construir. Hay veces que nosotros nos topamos con que un proyecto hidroeléctrico pequeño no es posible construirlo porque la comunidad que se ve inmersa, que se ve afectada por el recurso del agua, por el manejo del recurso sustancial que es el agua, por el temor que existe. Pero ¿qué pasa si le incorporamos y le hacemos inclusive socio de esa infraestructura hidroeléctrica? Y entonces se va a sentir parte y va a tener, inclusive podría tener hasta rédito económico de explotación de ese recurso hidroeléctrico. Y entonces más bien en vez de oponerse va a defender la producción de una manera que sea sensata y que inclusive pueda afectar de menor manera al ambiente. Debemos de esa manera encontrarnos todos para conversar, para discutir, analizar y sacar las mejores conclusiones y los mejores proyectos con la participación de todos los sectores. Nuevamente, Marco, y ya para irnos despidiendo y agradecido por el tiempo que nos ha dedicado. Desde el discurso político de los binomios, ¿hay algo que se puede identificar como la dirección correcta? ¿Hay alguien que ha venido por su aporte, por el aporte de los colegios profesionales y luego les haya entregado algún documento que incluye esos aportes, que uno pueda decir, ok, listo, aquí hay una razón técnica, aquí hay algún empuje, mucho más allá, de nuevo, del nombre del candidato? Si quiere no lo mencione, pero que me gustaría saber si los ciudadanos tenemos alternativas. Y segundo, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que poner muchísima atención en el discurso de los candidatos en materia energética para decir, ok, este me sirve o este no me sirve? Bueno, primero, nosotros al presidente Noboa le entregamos los planteamientos al tercer día que él se posesionó, inclusive cuando fue candidato en la anterior campaña, pero poco es lo que realmente tomó en cuenta. Hasta la fecha en que varias veces le hemos enviado propuestas y como el día viernes le hicimos un llamado público. Eso por un lado. Por otro lado, otros candidatos nos han recibido las propuestas, algunos, como digo, con sus visiones de privatización y otros más bien con planes más elaborados, más concretos. Sí, o sea, a veces uno hasta cierto punto teme decir un nombre de un candidato porque, claro, nosotros ya hemos recibido acusaciones de tener cierta tendencia porque hemos sido críticos con lo que se está haciendo, porque no creemos que al país se le debe conducir a una crisis energética como la que hemos vivido y que no terminamos de salir. Cuando lo que sí podemos decir es la diferencia que ha existido de haber sido tener energía suficiente para exportar y la conducción de otra manera
y llegar a una crisis energética de estos últimos 3 gobiernos. Bien, bien, Marco, clarísimo, clarísimo como siempre, y yo agradecidísimo como siempre con usted, querido Marco. Un abrazo gigantesco. Con gusto. Un Eh, que, saludo para todos. que todo salga bien, Marco, para el país en la próxima semana. Un fuerte abrazo. Así es. Gracias. Gracias. Bien. Marco Acuyagallo es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Pichincha de Criel y que ha venido consistentemente resolviendo nuestras interrogantes, las que podemos también trasladar de las que ustedes expresan en la caja de comentarios sobre la situación real del sistema de generación eléctrica en el país. Y hoy, con el añadido de que existen 16 binomios, tratando de proponer soluciones que tratábamos de revisar bajo el filtro profesional y ético de Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, para saber cuáles son las mejores alternativas que podemos tener en elección los ecuatorianos, pero sobre todo para poder identificar cuáles son las cosas que mencionan los candidatos que lo pueden alertar a uno y decir, ok, este candidato va en la dirección correcta o este otro candidato sencillamente está perdido, ha perdido la brújula. Y bueno, en este caso, perder la brújula significa que nosotros, usted y yo, nos quedamos sin luz. Entonces, procuremos atender correctamente cuáles son los mensajes de los candidatos, filtrarlos con este tipo de criterios profesionales que disponemos para ustedes, para que ustedes puedan tener muy claro cuáles son los elementos que requiere tener un discurso de los muchos que se le ofrecen en el universo de la política para resolverle a usted la vida y no volver a caer en 14 horas de apagones o siquiera una que ya bastante problemas nos causa.